El análisis satelital realizado para el Departamento de Estado de Estados Unidos entre enero y marzo de este año detectó cultivos de coca en las provincias de Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos. Estos hallazgos dan cuenta de aproximadamente 2.000 hectáreas de estos cultivos ilícitos que, según el propio informe, deben ser corroborados en trabajo de campo. Pero, ¿qué actores criminales trafican cocaína en la frontera norte? 7 en Esmeraldas. 2 grupos son colombianos y 5 de Ecuador. Choneros, águilas, tiguerones, gángsteres y lobos. 3 grupos están en actividad en la provincia de Carchi. 2 son colombianos y están los lobos de Ecuador. 3 organizaciones delictivas operan en Sucumbíos. 2 son colombianas y también están allí los lobos. Pero ¿cómo se explica que haya tal cantidad de cultivos y que las autoridades no hayan hecho nada? Lo vamos a revisar con el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública, ex jefe de Estado Mayor General del Ejército. General, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan. El presidente de la República en cadena nacional hizo el anuncio que se fundamenta en un informe geoespacial de cultivos ilícitos en la frontera norte. Este informe señala que tiene un carácter exploratorio y recomienda realizar una investigación de campo para corroborar la información. Pero esto último, general, no se ha hecho, la corroboración. Entonces, ¿cómo se debe procesar? ¿Cómo se debe leer este informe? Lenin, para las operaciones militares siempre se basa de inteligencia, no de informes. El informe es simplemente una fuente de información que debe ser corroborada por otras fuentes. Hay agencias de búsqueda de información, en este caso hay que agradecer a los Estados Unidos si nos están apoyando con los satélites que nosotros tenemos y otros medios tecnológicos. Pero nosotros sabemos decir que esta es una información A1, quiere decir que es precisa porque es de una institución y un país que de una u otra forma nos está ayudando. Pero esto, como bien lo dice el informe, hay que corroborarlo con otras fuentes, de tal manera de que se vuelva en este ciclo de producción de inteligencia una inteligencia veraz que sea comprobada, que nos permita planificar las operaciones y nos permita actuar. ¿Sí? Entonces, este informe inclusive está recomendando que se vaya in situ. ¿Cuál es la mejor fuente de información que se tiene en cualquier parte del mundo? Es la humana. Es decir, que las Fuerzas Armadas del Ecuador, que son responsables del control de frontera, tienen que ir al sitio. Aquí nos han dado una serie de puntos para corroborar si es o no cierto esta verdad. Porque el informe dice posibles. En la primera parte, Lenin, donde dice principales hallazgos, dice que sí se ha detectado entre 2 y 17 hectáreas. ¿Qué es lo que dicen las Fuerzas Armadas? Ayer lo decía el jefe de Estado Mayor encargado, porque no está aquí el principal. Y eso, en relación a la información satelital que tienen los Estados Unidos, determina posibles 2.000 hectáreas de plantaciones de hojos de coca, y que hay que corroborarlo, pero que es grave si se anuncia como un juicio de valor que realmente existe en ley. General, pero de 17 a 2.000 pues hay una distancia bastante grande. ¿Se puede equivocar un informe satelital de esa manera, si es que hubiera equívoco? En la dinámica de lo que yo he revisado el informe, ¿qué es lo que hace? Coge información satelital con otros vectores, otros rásteres que indican. ¿Y qué es lo que le llama la atención al satélite y a los analistas de este tipo de imágenes? Ciertos espacios abiertos en la selva, la frontera que tenemos con Colombia. Recordemos que tenemos 740 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 70 o el 80% son selva, tanto en Esmeraldas cuanto en Sucumbíos y Orellana, y en la parte baja de la provincia del Carchi, y llama la atención. Por detectores que se tiene en los medios tecnológicos de los Estados Unidos, se determina que una plantación de coca posiblemente tiene un color medio rojo o medio amarillo o más verde. Eso dependerá del crecimiento de la planta. Entonces, lo que dice el informe es, señores, hemos encontrado esta parte, especialmente en San Lorenzo y en el río San Miguel, y estos otros espacios es posible que haya también plantaciones de coca. Y también habla de la dinámica. ¿Cuál es la dinámica, Lenin?
que nosotros tenemos gran explotación de madera ilegal en el sector. También tenemos tanto los desplazados cuanto los refugiados de Colombia y la población ecuatoriana que vive a lo largo de los ríos, que son divisoria con el Estado colombiano, que ellos también hacen sus granjas, hacen sus fincas, siembran. Eso no quiere decir que no es cierto este informe, como digo, es a uno, pero que tenemos que comprobarlo para ver si realmente existe. Ahora, general, si se llegara a confirmar que efectivamente hay 2.000 hectáreas de cultivos ilícitos o una cifra aproximada, ¿esto significaría que Fuerzas Armadas ha fallado en su trabajo en la frontera? Hay dos cursos de acción aquí, Lenin. El uno es que sea realmente comprobable y otro que simplemente las imágenes satelitales de una u otra forma no nos han dado la información correcta. Pongámonos en el primer escenario. Pues, sí. En el primer escenario nosotros tendríamos que decir, señores, hemos chequeado y por eso deberíamos pedirle al Comando Conjunto. Y más que al Comando Conjunto, Lenin, al Centro de Inteligencia Estratégica. Porque digo, hay un ciclo de información de inteligencia que con esta información tiene que hacer todo un proceso, poner los elementos esenciales de información que los ponemos para hacer un plan de búsqueda de información, corroborar fuentes, agencias, etcétera, y determinar, sí, señores, está. Ahora, el señor presidente, según la cadena, dijo que ha ordenado ya que Fuerzas Armadas vayan. Quiere decir que Fuerzas Armadas, cumpliendo la disposición de la máxima autoridad de Fuerzas Armadas, debe estar haciendo eso. Y esperamos que en 15 días, 3 semanas, porque también los medios son escasos, podamos cumplir con eso y poderle decir al pueblo ecuatoriano, sí, señores, realmente ha existido. De ser así, el segundo escenario quiere decir que nosotros, como Fuerzas Armadas, que somos responsables de la línea de frontera en 20 y en 40 kilómetros, de acuerdo a los decretos presidenciales, no estamos cumpliendo con la función. ¿Y qué quiere decir que no estamos cumpliendo con la función? Que se han abandonado de una u otra forma el control perfecto que hemos tenido siempre del territorio nacional ecuatoriano, porque estamos en otras actividades. Estamos apoyando al SNAI, que está muy bien, porque Fuerzas Armadas y los medios de Fuerzas Armadas son para el apoyo a la ciudadanía y a la seguridad. Estamos en las hidroeléctricas, estamos en apagar fuegos, estamos en la minería ilegal. Entonces, en economía, si me permite, Lenin, los recursos son escasos porque las necesidades son ilimitadas. Por eso es que he venido diciendo durante mucho tiempo, con esto termino, que debemos aumentar el pie de fuerza para que demos mando, medios y misión y se cumpla la misión constitucional de Fuerzas Armadas de la mejor manera, Lenin. Ahora, el presidente Daniel Noboa indicó en su cadena que hace 3 años se ha venido desarrollando esta actividad. Y eso abarca el periodo en el que usted era secretario nacional de seguridad. ¿Usted tuvo información relativa a estos cultivos ilícitos? ¿Se llegó a enterar de esta situación en general? Totalmente todos los días o todos los días lunes las Fuerzas Armadas hacen un reporte de que con información de inteligencia se ha hecho esta operación, se ha conseguido esto, etcétera. Recordemos que tenemos en la época que yo era comandante y creo que hasta ahora se lo mantiene de la frontera norte, en los 740 kilómetros aproximadamente entre 20 destacamentos, que son unidades de aproximadamente 50 personas. Hacia atrás hay los batallones que tienen como 600 hombres y hacia atrás están las brigadas, cuya misión principal, de acuerdo a la Constitución, es proteger que no haya la violación del territorio ecuatoriano manteniendo la soberanía. Ellos son los que reportan lo que encuentran. Ustedes, los medios de comunicación, han indicado, se ha capturado este laboratorio, este otro laboratorio, estas plantaciones de coca, estas plantaciones de coca. No la hemos tenido. Pero en el informe, ¿qué es lo que se está diciendo, Lenin? Se está diciendo que a partir de la pandemia, que estuvo represado diferentes sectores y principalmente los pasos legales entre Ecuador y Colombia, se comenzaron a abrir lo que siempre hemos tenido, especialmente en la provincia del Carchi, los pasos ilegales, y que por ahí ha comenzado a pasar esta producción de hojas de coca. Recordemos que las plantaciones de hoja de coca son de ciclo corto. Por eso es que en el mismo informe se habla de que a veces hay 3, 4 y hasta 5 cosechas en el año. General. Entonces, poder decir que ha tenido 3 años, que ha tenido 1 año, que tiene 6 meses, que tiene 8 meses, pero lo que sí hay que aclarar ahí, Lenin, es por qué los narcotraficantes, en este caso, y que no son los narcotraficantes, porque recordemos que son los campesinos
los que siembran la hoja de coca, posiblemente porque es rentable para ellos, y los delincuentes de estos grandes carteles que usted los dijo hace un momento, Lenin, son los que les dan seguridad y les compran las hojas de coca para volverle cocaína. Entonces, si eso ha pasado al Ecuador, hay que preguntarnos dónde está el Estado Nacional en la línea de frontera, que le he venido diciendo durante mucho tiempo. Algún rato hubo una especie de plan Ecuador para fortalecer la línea de frontera, agradeciendo a los ciudadanos que hacen patria en ese sector, pero que muchas veces no tiene la presencia del Estado en cuanto a trabajo, en cuanto a salud, en cuanto a educación. Y si es rentable sembrar coca, posiblemente por eso están, porque los delincuentes son los que les dan seguridad y hacen todo el proceso de la producción de cocaína. Pero no puede haber acciones general si no se cuenta con la información. Por eso le preguntaba concretamente a usted si había tenido algún reporte de situaciones de este tipo o se están desayunando de lo que ocurre en la frontera norte hoy las autoridades con este informe que les llega desde el Departamento de Estado. Lenin, yo fui comandante de la frontera norte hace mucho tiempo. Pero fue secretario de Seguridad hace no mucho. Fui secretario, fui comandante de Tulcán, de toda mi carrera militar. Por eso, para responder su pregunta, nunca hemos encontrado una plantación realmente como las que hay en Colombia. Si usted se eleva en un helicóptero en la línea de frontera, en Colombia ve extensiones como cuando nos elevamos en la provincia del Oro de las plantaciones de plátano. Así se ve la cocaína en Colombia. En el Ecuador no hemos encontrado. En el periodo que yo estuve 5 meses por invitación del presidente Lasso, tampoco hemos tenido esa información. Por eso nos llama la atención que de la noche a la mañana ahora existan 2.000 hectáreas de hojas de coca. Sí, y el problema no es ese, Lenin. El problema es que si es que realmente ha sucedido por falta de capacidad del Estado, en este caso de Fuerzas Armadas, de controlar su línea de frontera, estamos entrando a ser uno de los países productores de hojas de coca y de cocaína. Es decir, ya vamos a entrar en lo que yo siempre he dicho, estamos rodeados por el primero, que es Colombia, el segundo Perú, el tercero Bolivia y ahora ha sido cuarto el Ecuador. ¿Qué de bueno le hace eso al Ecuador? Por eso es urgente que se compruebe lo que dice el informe, es posibles. Entonces necesitamos en 15 días, en un mes, de acuerdo a la planificación y la disposición que ha dado el presidente, para que el Centro de Inteligencia Estratégica con Fuerzas Armadas nos diga, señores, si hemos comprobado, sí hay. Si eso es así, tenemos que tomar acciones. General, pero los militares no han salido hasta este momento a afirmar, tampoco a rechazar el contenido del informe. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Usted dice, ok, tienen que ir al sitio, a las coordenadas que señala el informe, a verificar. Pero ¿no se supone que esas zonas, que ese sector, que esos 20, 40 kilómetros de frontera son patrullados de manera constante y que Fuerzas Armadas no necesitaría supuestamente tener que ir a ese lugar porque lo tienen completamente mapeado y saben qué es lo que hay y saben qué es lo que se mueve en esos sectores? Desde luego, Lenin, esa es una información al día que se tiene del control del territorio. De todas maneras, aquí hay un listado que nos ha presentado el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos y tampoco podríamos apresurarnos, no podemos reaccionar inmediatamente a una novedad. Para que sea una información certera, me imagino que Fuerzas Armadas ha hecho una planificación, se debe ordenar a todos los escalones hacia abajo, como digo, desde los destacamentos iniciales para decirnos, señores, ¿existe o no existe? Para que la información, a más de ser a uno, esta de los Estados Unidos, como digo, también la información de fuente humana, de los soldados que todos los días, como bien lo dice usted, Lenin, patrullan la línea de frontera, nos digan, sí, señores, ¿hay o no hay? Pero como digo, en el segundo escenario, preguntémonos por qué la ciudadanía ecuatoriana o los grandes cultivadores de coca de Colombia quieren pasarse al Ecuador. Si en Colombia, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho muchísimos años con respeto a la República de Colombia y a sus ciudadanos, no existe en la línea de frontera entre Ecuador y Colombia la presencia del Estado colombiano. Quienes hemos estado desde hace mucho tiempo controlando nuestra frontera son las Fuerzas Armadas del Ecuador. Por eso sí llama la atención que ahora nos aparezcan 2.000. Yo creo que las Fuerzas Armadas siempre se irán cumpliendo con su misión como es y con lealtad al pueblo ecuatoriano. ¿El manejo comunicacional de este informe ha sido precipitado a su criterio general? ¿Cómo se debe abordar un tema de este tipo cuando les llega? ¿Se lo revisa? ¿Hay conversaciones? ¿Se requiere el sustento de esa información? ¿El Comando Conjunto lo analiza? ¿Le presentan un informe al poder político y luego se toman decisiones? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los protocolos generales?
Cuando se hace una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, donde están las máximas autoridades del país, presidente de la República, presidente de la Asamblea, presidente de la Corte Nacional de Justicia y otras autoridades más, el primer punto que se toma en cuenta es situación de inteligencia. El Centro de Inteligencia Estratégica, en el nivel que estamos hablando, que es nivel estratégico, ante este informe le debería haber dicho al señor presidente, con el respeto, señor presidente, déjenos comprobar si esta información es real, para que yo le diga a usted, esto es inteligencia ecuatoriana, porque esto, como digo, es una fuente de información a uno, pero que ellos mismos dicen que hay que corroborarla. Luego de eso se tiene que hacer un análisis, qué está pasando, qué ha pasado, qué cursos de acción tenemos que hacer y, como lo ha dicho el presidente, pues vamos a verificarlo en el sector. Luego de eso, pues habrá una disposición del presidente de la República, jefe del Comando Conjunto, hagan la planificación para que esto no exista. Recordemos también, Lenin, que en toda información que hace el nivel político estratégico, en este caso el presidente, hay una intención. Tendríamos que preguntarle al señor presidente de la República cuál es su intención al haberle dado a los ecuatorianos esta información. Este informe, Lenin, yo lo he revisado, en ninguna parte dice que es restringido o secreto o confidencial. Quiere decir que está abierto a todo el mundo. Y hoy todo el mundo conoce que el Ecuador puede ser el segundo productor, perdón, uno de los grandes productores de cocaína en el mundo. Eso nos causa daño. Yo creo que hay que tomar las cosas un poco más con pinza, con más tranquilidad. No reaccionar, sino accionar para que las cosas vienen. General. Hoy estamos muy preocupados, todos los ecuatorianos, por esto. Porque no solamente es que hayan, sino cuál es el daño que se causa al prestigio, a la moral, a la vida diaria de todos los ciudadanos ecuatorianos y hombres de bien que trabajan por mejorar nuestro Ecuador, Lenin. Wagner Bravo, ex jefe de Estado Mayor. Gracias, general, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Creo que Fuerzas Armadas seguirán cumpliendo con su misión y gracias al apoyo de del pueblo ecuatoriano al trabajo que hacen Fuerzas Armadas. La seguridad integral la hacemos todos. Muchas gracias.